todos, estamos ya en la segunda parte del interesante capítulo de la semana pasada. Hablamos acerca de la pornografía y el enfoque, o nos dirigimos más hacia los adolescentes y hacia los jóvenes, que nos dimos cuenta de muchas cosas de las cuales podemos carecer dentro de casa, de atención a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, en las que debemos de estar alertas y pendientes de lo que puede ocurrir. Hoy estamos ya, papá, en la segunda parte, hablando de los adultos. Te doy la bienvenida. Buenas noches, hijo. Buenas noches a todos ustedes. No todo lo que dijimos llenó todo lo que pudiera hacerse con los adolescentes o los jóvenes. Falta mucho. Sí, fue un programa, fueron 40 y tantos minutos, no sé cuánto, pero esto es para despertar la atención en todos ustedes con sus adolescentes y con sus jóvenes. Sí. Porque hoy más que nunca, la maldad, el pecado está tirando dardos de fuego a nuestros adolescentes y jóvenes, y ocupamos poner atención, porque ser padre no solamente es llevar a la mesa el alimento o trabajar para entregarle a la familia lo que necesita, sino también poner atención en el crecimiento sano que deben de tener nuestros hijos y en el entendimiento de que estamos en un mundo de pecado y que cada día más y más está descendiendo a la maldad, a la perversión. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, ay de los que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Entonces sí hay transformación de conceptos, y de pronto algunas cosas buenas las llamamos malas y otras cosas que son muy malas las llamamos buenas, y para eso hay que ponerle atención a nuestros hijos, porque tal vez ellos no alcanzan a discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y esto es de lo más normal. Yo leía una publicación acerca de qué hacer, creo que se llama Pa Alfa, algo así. ¿Qué hacer si tu adolescente, una página no cristiana, si tu adolescente o tu hijo ve pornografía? Y daba algunos consejos de precisamente de esto. Una página no cristiana se preocupaba por lo que estaba ocurriendo y lo que estaba entrando a los ojos del niño, porque es dañino desde pequeño para todos, pues todos, ¿no? Todos nosotros, iba a decir, todos los niños. Se van uniendo todas las demás personas en el crecimiento de ese adolescente. Así es, vamos a entrar ahora, estábamos hablando de los 10 conceptos para ver pornografía, papá. Yo creo que hay conceptos aquí que hemos escuchado muy usuales entre los adultos. Uno de ellos es: debemos de crecer en educación sexual. Tenemos el derecho y necesidad de llenar nuestras fantasías sexuales. Estoy leyendo el 2 y el 3 de lo que erróneamente creemos que es una justificación para ver pornografía como adulto, como esposo, con el esposo o la esposa. Nada más que a veces nosotros entendemos mal las cosas, porque ir a una página pornográfica para crecer, entre comillas, ahí, educación sexual, ellos no te van a enseñar una educación sexual. Ellos van a llevarte a una aberración sexual. Ellos van a llevarte a un descenso de moral. No es crecimiento en educación sexual, pero es lo que la gente dice. Yo necesito crecer en educación sexual porque amo a mi esposa, porque quiero tener una mejor vida marital, íntima con ella, pero no busques una página pornográfica para eso. Allí no hay educación sexual. Sin embargo, muchos creen que se debe de ver para poder saber cómo vivir una relación sexual más plena, más satisfactoria, pero no va a ser en una página pornográfica, evidentemente. Se dice, y aquí está escrito, es para transformar la alcoba de aburrimiento en una alcoba de expectación. Aquí hay que hablar algo importante, hijo. La alcoba de aburrimiento puede ser porque nosotros la hemos provocado. Es decir, las personas deben de saber cómo vivir, cómo desean vivir, ya estamos hablando más a los adultos, una relación sexual. Si la relación sexual no es lo que tú quieres, no es lo que tú deseas, y no entiendo porque hay muchas aristas alrededor de una relación sexual, muchas aristas, pero algunas de ellas nosotros tenemos que ver. Si la relación sexual te aburre, debes de ver qué significa ese aburrimiento, entre comillas. ¿A qué se debe? ¿Quién participa? ¿Qué es lo que no se hace? ¿Cómo se vive esa relación sexual? Porque en ocasiones solamente se llega a la relación sexual, a la relación íntima, pero sin tratar de establecer una línea de crecimiento en esa relación. Y a veces ese aburrimiento no es tanto porque la esposa no sepa qué hacer
o porque el esposo no sepa qué hacer, pero más lo dirijo a la esposa, porque a veces el hombre dice, es que mi esposa no tiene iniciativa, es que mi esposa no colabora, es que mi esposa es como que está tensa, quieta, cansada o cierra los ojos, sí, pero lo otro es, ¿qué estamos haciendo nosotros, propiciando nosotros para que eso ocurra con nuestro cónyuge? ¿Cierto? Entonces, no solamente es tener una alcoba de aburrimiento, es saber por qué se ha llegado a una alcoba de aburrimiento. Sí, es la comunicación que se necesita. Precisamente hace 2 semanas en el campamento nos mencionaban eso. O sea, tienes que tener apertura con tu esposo. Pues si no hablas con él, con tu esposo, con tu esposa, ¿con quién más vas a hablar de eso? Y es cuando caemos en hablar de estas situaciones con el amigo, con la amiga. Y entonces empieza a formarse una telaraña que muy difícil se puede salir de ella. Antes de otra cosa, te perdiste de un campamento de varones buenísimo, buenísimo. Te perdiste de unas noches, de unas conferencias muy, muy buenas. Así de que para la próxima no lo pienses mucho, busca, con tiempo se avisó, busca pedir el espacio en tu trabajo porque hay que asistir, debemos de crecer y avanzar. Así es, estamos hablando de la pornografía, es la parte número 2. Y papá, la telaraña de la pornografía. Hay un concepto aquí que se llama voyerismo. ¿Quieres explicar o leer lo que está escrito? Ok, gracias hijo, es la afición de observar el cuerpo de personas desnudas o alguna parte de su cuerpo. Es en los hombres en quienes se encuentra un porcentaje más alto en esta práctica. Y aquí presento yo una anécdota de Lady Godiva con el conde de Inglaterra. Con el conde de Inglaterra, se casaron. Se casó Lady Godiva con el conde de Inglaterra. El conde de Inglaterra era codicioso, tenía una idea distinta, vivía de una manera diferente. Lady Godiva, su esposa, caminaba haciendo las cosas buenas, rectas, tenía un buen corazón. Entonces dice la historia que el conde subió los impuestos y esto hizo porque deseaba las riquezas, era codicioso, elevó los impuestos de todos los habitantes en la ciudad y Lady Godiva se angustió por el impacto que causaría a las personas en su necesidad o en su pobreza. Se acerca Lady Godiva al conde, a su esposo, y le dice, ¿sabes qué? Baja los impuestos, no seas injusto, apoya a la gente, son tus siervos, tú eres el que puedes hacer eso. Entonces el conde le dice, está bien, voy a hacer lo que tú dices, siempre y cuando tú me concedas esto que te voy a pedir. Este es el requisito para que yo le baje los impuestos a todas las personas así como tú me lo estás suplicando. Y entonces el conde le dice, te voy a pedir que atravieses la ciudad montada a caballo, pero desnuda. Solo lo largo de tu cabello cubrirá tu cuerpo hasta donde se pueda. Entonces esto impactó a Lady Godiva, su esposa. Pero mira la mente del conde y mira la idea de lo que él tenía sobre las cosas de moral. Entonces Lady Godiva le dice, de acuerdo, está bien, voy a hacer lo que tú dices. Voy a subir a un caballo, voy a atravesar toda la ciudad desnuda solamente con mi cabello cubriendo las partes de mi cuerpo que pueda cubrir. Solo el requisito es que estén las ventanas cerradas, que nadie me vea cuando yo vaya a cruzar. Él dijo el conde, de acuerdo. Entonces el conde entregó la orden, nadie va a ver a Lady Godiva, va a atravesar la ciudad desnuda. Entonces todo el mundo cerró las ventanas, solamente uno fue el que no lo hizo, el sastre de la ciudad llamado Tom. El sastre de la ciudad abrió la ventana y vio a Lady Godiva. Dice la anécdota que era muy difícil, la belleza, la juventud y el cabello, la melena pelirroja de Lady Godiva era impresionante. Entonces el sastre de la ciudad llamado Tom desobedeció y todo mundo se dio cuenta porque él fue el único que no obedeció. Y de allí, cuando lo descubren, le llaman Peeping Tom, que es el mirón Tom. Entonces, la palabra mirón, acuñado del francés, es voyeur, y de ahí nace la palabra voyerismo,
que es el sentido de ver a una mujer con un deseo de lascivia. Y ahí comienza la palabra voyerismo y nos habla entonces de que el voyerismo es algo que puede ocurrir en los hombres, el estar mirando a una mujer. En Canadá se promulgó una ley a finales del 2005 declarando el voyerismo un delito sexual. En Estados Unidos de América y en 9 estados de ese país hay leyes específicas que castigan el video voyerismo, lo cual implica filmar a alguien sin su consentimiento mientras se encuentra en situaciones privadas. Es decir, y en nuestro México eso ya ocurre. Cuando se están mandando fotografías con mujeres sin ropa o con poca ropa, se puede denunciar y pueden recibir una sanción fuerte y pueden ir a la cárcel por esto. Entonces, el voyerismo es como, aquí pongo yo, es como una droga a la que se recibe una dosis cada vez que se ve a una mujer y se habitúan y después aumenta la dosis para ver escenas cada vez más fuertes, más duras, que tienen que descubrir y sentir algo más grande. Entonces, el mirar a una mujer, la pornografía, está dentro de lo que es el voyerismo y tenemos nosotros que cuidar esta situación. Y como decíamos en el podcast pasado, tenemos que descubrir cómo hacerle frente. No es viviendo la tentación, sino darle vuelta, ¿correcto? Darle vuelta. Si de pronto tu mirada, acuérdate, primera mirada, segunda mirada. Tu primera mirada es accidental y viste a una mujer, correcto, pero tu primera mirada ya captó, ya vio a la mujer. Si volteas nuevamente, ya es una actitud voluntaria la que se tiene. Entonces ya podemos entrar en la adicción a esto. Se empieza por la pornografía, como lo dijimos también en clases pasadas, se empieza viendo contenido, pues no ilícito, pero a lo mejor minúsculo, podemos decirlo así, una mujer haciendo ejercicio, cosas que van aumentando poco a poco hasta llegar a la perversión del voyerismo, hasta llegar en que ya no puedes ver una mujer en la calle sin que estés pensando o sin que estés desvistiéndola con la mente, porque ya tu mente fue atrapada en esta situación. Hijo, yo he ayudado a muchos hombres, de verdad, que están cansados. Digo cansados porque al principio no era así. Están cansados porque ahora ya no pueden ver a nadie, porque solamente ven a una mujer e inmediatamente tienen muchos pensamientos malos. Es decir, su pensamiento, su mente está atestada. Voy a entrar a Efesios, lo que dice la Escritura. Tienen el entendimiento entenebrecido por la dureza de su corazón, en los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Su mente ya está completamente desvirtuada de lo que es la moral o la pureza o el respeto al prójimo. Y sin que nadie lo sepa, en su mente ellos están viviendo situaciones cada vez más y más y más fuertes. Entonces yo he ayudado a muchos hombres que han llegado a esta actitud, viviendo esta conducta que ya es reincidente, no se pueden soltar y ya después no soportan eso, porque esto les ocurre con las personas hasta de su propia familia. Ya después esto crece y no se puede controlar. ¿Cómo puedes controlar el pecado de la pornografía cuando no tienes un deseo de cambiar o vivir un crecimiento de transición, de pureza o de santificación? Y si la palabra pureza o santificación se puede ver como de otro mundo, a lo mejor de moral o de calidad humana, para poder ser diferente. Entonces, sí se viven cosas muy terribles en esto. Decías que es un pecado oculto, lo mencionábamos la clase pasada, es un pecado en el que nadie más sabe lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Y como dices, hay personas cansadas que ya están, pues, enfadadas de ver siempre a las mujeres con otro deseo y no poderlo hacer. Lo repito lo que dijiste, a lo mejor al principio puede ser inocente, soltar. Sí. Al principio puede ser algo normal o inocente, pero después llega a tal grado que es algo aberrante. No lo puedo llamar inocente, sí normal. A lo mejor sí normal porque a veces se habitúan a eso. Y habituarse a eso no lo ven malo. O sea, todos los hombres lo hacen. O sea, lo ven tan común, tan normal, pero esto empieza a deteriorar los pensamientos en nuestra mente. Y después,
como empezamos a darle de comer a algo impuro, a algo malo, va creciendo, le vamos dando fuerza, le vamos dando poder y nos empieza a controlar. Eso empieza a controlar a las personas y esto no es bueno. Hay un texto y hay un concepto, primero te lo voy a decir, en donde dicen que no es malo ver el menú, es un juego de palabras, aunque no vayas a entrar al restaurante a comer. Se está refiriendo a que no pasa nada si veo a una mujer, aunque no vaya a tener relaciones con ella. O sea, no me impide, no me molesta, no me afecta en nada ver o estar observando, aunque de todos modos en mí no va a ocurrir. O sea, no tengo la avidez, por decirlo así, de acercarme a la mujer y tener relaciones o engañar a mi esposa, pero sí puedo ver, no pasa nada. Esto que dices lo vive mucha gente de forma tan normal. Sí. Así, hijo, es así como lo dijiste, de esa misma manera. Lo ven tan normal como dicen, no hago daño, no afecto a nadie. Finalmente, no entré a una relación de fornicación con esa joven, no entré a una relación de adulterio con esa mujer casada, pero Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Jesucristo dice, no importa que no lleves a cabo ese hecho, no importa que no tengas esa relación. Si miraste y codiciaste, entonces ya adulteraste con eso en tu corazón. Entonces, sí debemos de saber que indistintamente que nosotros hagamos un planteamiento, entre comillas, de mentalidad abierta y que no me afecta porque no le falté el respeto a ella, no le dije nada, no me acerqué a ella, no hice nada malo, no busqué una relación de fornicación o de adulterio, independientemente de que no lo hayas hecho, ya entraste en un pecado, porque miraste con codicia a la mujer. Y dice el mandamiento, no codiciarás. Y si ya se está haciendo, ya caímos en pecado. Aquí en la mente y en el corazón, ya pecamos. Ya pecamos. Entramos a la parte, el daño causado por la pornografía. Yo aquí tengo subrayado, si el cerebro está acostumbrándose a la estimulación de la pornografía, la respuesta de este es que al pasar del tiempo va haciéndose cada vez más difícil la estimulación, pues las imágenes eróticas son cada vez menos emocionantes y menos sorprendentes. Caray. Y después todo lo que vamos a ver a continuación. Es que se entra, hijo, en una fantasía sexual porque el cuerpo va pidiendo más. El deseo de pecado va pidiendo más. Es por eso que aquellos que descienden a la pornografía ya no se van a conformar. Ya esa experiencia ya la recibieron. Van a querer otra experiencia más fuerte. Y luego otra experiencia más fuerte. Y luego otra experiencia más fuerte. Es por eso que yo les digo, pongan mucha atención. Porque en algún momento van a buscar ver o satisfacer un deseo de perversión donde no te va a importar nada. Es decir, quieres descubrir sensaciones, quieres descubrir excitación, quieres descubrir satisfacción, pero vas a estar descendiendo y descendiendo que puedes llegar a la pornografía infantil. Y esto es terrible. Llegas a la pornografía infantil, es terrible poder caminar de esta manera, porque llegas a la pornografía que no es infantil, es de una relación de mujer con mujer. De hombre con mujer. Después llegas a la pornografía donde ves la relación de mujer con mujer o de hombre con hombre. Y luego llegas a la pornografía de ver una relación de hombres con niños, mujeres con niños. Esto es aberrante. Y ahí se llega. ¿Por qué? Porque están descendiendo y están dándole de comer a algo malo. Y la perversión empieza a crecer. No la van a poder controlar, hijo. No se va a poder controlar esto. La necesidad del ser humano de querer más y más, la verdad, no va a poder satisfacerla hasta el final y nunca va a llegar hasta el final y va a irse hundiendo en ese lodo cenagoso de la pornografía. Tienes aquí otros dos conceptos, uno es el sadomasoquismo, y otra es la zoofilia. Hay personas, repito, que creen que lo tienen controlado. Es como el que dice que puede beber socialmente sin emborracharse y sin depender del alcohol, pero creo que la Biblia dice que poca levadura leuda toda la masa. Entonces, si estamos poco a poco alimentando, y lo puedes ver o lo podemos saber porque tú has hablado con muchas personas o has ayudado a muchos adultos, esposos que tienen a su familia
y que ya no pueden salir de eso, que están cansados, ¿no? Por eso lo puse en mi libro, porque he dado apoyo a hombres que han entrado a estas áreas y es terrible la forma en la que están viviendo. Entonces, yo no puedo creerlo. ¿Cómo puede darse esta situación? ¿Cómo puede darse esta situación? Pero es que en la pornografía lo que se hace es capturar al que está viendo. Hay miles de dinero, millones y millones de pesos metidos en esta, ¿cómo podemos decirlo? En esta instrumentación sexual para poder cautivar al hombre y les está entregando cada vez más dinero comprando y comprando situaciones o cosas que están afectándole. Los que se dedican a crear la pornografía tienen una mente totalmente o altamente depravada, donde ya lo que llevan a cabo en esas páginas pornográficas es como lo que acabamos de ver del sadomasoquismo, de la zoofilia, es decir, ya los llevan a vivir situaciones de impacto fuertes, que eso hace que se despierte todavía más y más la situación de pasiones bajas. Ahora aquí yo hago un punto y aparte, cuando la gente entra a esto, hijo, los espíritus malos o los demonios ya ven una puerta abierta muy grande y ya se pueden meter. Ya se pueden meter. Ya aquí puede venir el impacto espiritual de un espíritu malo, de un demonio, para llegar a la vida de esas personas. Normalmente, cuando he ministrado a estas personas, se han endemoniado y hemos echado fuera esos espíritus malos. ¿Por qué? Porque ya la pornografía empieza a llevarlos cada vez a niveles más bajos y más bajos de perversión. Entonces, los espíritus malos llegan a una casa, pero bellísima. Para ellos es lo mejor. Está llena de perversidad, está llena de maldad, está sin principios de Dios, está sin orden bíblico, está sin orden o respeto al prójimo o de moral. Entonces, el demonio, cuando llega a ver a un hombre que está viviendo todo esto, llega y se mete en él para controlarlo. No lo endemonia, lo controla para hacerlo descender cada vez más y más a pasiones más bajas, más bajas. Es lo que dice la Escritura en Romanos. Y quiero leer esta parte para poder entender a dónde llegan las personas. En un momento llegamos, dice la Escritura, dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Y dice la Escritura, Dios les permitió llegar a la inmundicia en la concupiscencia. Concupiscencia son deseos malos del corazón, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya no les interesa cómo ni de qué manera. Ya hay una deshonra de los cuerpos, por lo cual el Señor les permitió entrar a pasiones vergonzosas. Más adelante dice, atestados de injusticia, fornicación, perversidad, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, malignidades, murmuradores, y empieza a describir en todo lo que se cae cuando la mente está siendo perdida, cuando ya descienden completamente a este abismo de depravación, y es en la pornografía. Es en la pornografía. Es increíble a dónde pueden llegar las personas. Y repito, he ministrado a las personas que han llegado, han caído en este abismo oscuro, y la verdad, de 10, si tú quieres, 9 han salido espíritus malos, demonios de ellos, porque han llegado y se han metido en esa casa bien barrida, en esa persona que está habituada a las cosas malas. Entonces los espíritus malos viven un refrigerio de inmundicia con ese hombre allí. La pornografía se vuelve costumbre, las personas se hacen reincidentes en esta práctica hasta que llega el momento en el que el instinto sexual despierta el instinto animal. Es entonces, o sea, el instinto animal te refieres a que lo que quieren es satisfacer su deseo nada más, como animales, tal cual, no. Sin ningún límite. Exacto. Ya sin ningún límite, es decir, ya no hay una cordura, ya no hay una prudencia. Ya es cuando el hombre quiere invitar a una relación sexual a otra mujer y a su esposa. Ya es cuando el hombre o las mujeres quieren vivir una forma sin conciencia, sin entendimiento, sin conciencia.
Dice, es entonces cuando hay una mayor exigencia de sensaciones que da lugar a la búsqueda de una víctima. Debe ser una víctima débil. Es cuando empiezan a abusar o a buscar forzar a los niños, a las niñas, Dios santo. a las mujeres. Por eso vemos tanta maldad en el mundo y pensamos, ¿cuándo va a parar el feminicidio? ¿Cuándo va a parar el abuso hacia la mujer? Creo que la única forma en la que nosotros podemos hacer esto o podemos ayudar es hablándoles de Cristo, es compartiendo esta información, porque no podemos controlar o no podemos accesar a la intimidad de cada uno, pero sí podemos hacer conciencia y orar para que el Espíritu Santo haga conciencia de todas las personas que están viviendo esto. Es que las personas lo ven de lo más natural, hijo. Lo ven de una forma tan natural el poder entregarle un piropo a una mujer, el hostigarla con esos piropos, y sienten que es muy normal, sienten que está bien, pero no es así. Tenemos que ubicar bien el respeto al prójimo. Tenemos que ubicar muy bien el respeto al prójimo, porque una cosa une otra. Nunca hay un pecado, por mínimo que sea, que se quede estancado. Siempre eslabona a otro, y une a otro, y une a otro pecado. Entonces sí necesitamos tener o ver con mucha claridad que lo que estamos haciendo no nos va a soltar. Vamos a encadenarnos cada día más y más a estas cosas. Ahora, si hablamos de las mujeres, que lo comentamos en alguna ocasión, que le echan la culpa a las mujeres, y es que las mujeres cómo se visten, es que las mujeres, sí, pero punto y aparte, como sean ellas, yo debo de vivir una vida de respeto, debo de vivir una vida de orden. Debo de entender que cuando yo hago esto, estoy rompiendo mi relación con Dios, porque la relación con Dios se da cuando yo estoy arrepentido y Él viene y me perdona. Entonces mi corazón se santifica ante Él con el perdón de Jesús. Entonces cuando yo hago eso, o cuando alguien vive eso, mejor dicho, entra a un lado donde rompe completamente su relación con Dios. Ahora bien, si no tiene una relación con Dios y lo que hace es indebido y está en un desorden sexual, ¿con quién tiene la relación? ¿Con quién va a tener esa unidad? ¿A dónde va a llegar? Va a ser una total distorsión de esto. Ahora, lo increíble es cuando se llega a los niños. Si tú me dices, un adulto piensa cuando va a afectar a un niño, no piensa, hijo. Ya está tan atestado, como dice la Biblia, de pasiones bajas, tan atestado, tan lleno de perversidad, que ya no piensa en hacerle daño a algún niño. Y como los niños son muy fáciles de engañar, de llevar a un camino de pecado, de lastimar su cuerpo, es destructivo la forma o la mentalidad. Dice aquí, en lo que escribí, puedes entender a estos ladrones de moral y de la inocencia que crean en su mente esas pasiones para la práctica perversa y vergonzosa de la pornografía infantil. ¿Cómo fabrican esas ideas de maldad en su degenerada imaginación sin conciencia alguna? Desbordan en esos niños su lacerante lascivia en sus prácticas viles, destruyendo el más caro de los juguetes que un niño puede tener, su pureza, su inocencia, trastornando su vida de castillos de colores, de juegos e ilusiones en noches de pánico, de terribles pesadillas. La pornografía infantil es más grande y más dolorosa que el hambre, que el aguijón de un escorpión, que la mordedura de una serpiente, y allí van a caer aquellos que entran a la pornografía, irán descendiendo y descendiendo y descendiendo y descendiendo. Y no hay límite para esto. Y todos los hombres que nos están viendo deben de saber que están jugando con fuego. Están jugando con fuego y se pueden quemar. Mejor dicho, se van a quemar o ya se están quemando. Ya hay principios de moral destruidos. Ya no va a haber respeto al prójimo. Ya no va a haber una vida recta delante de Dios y van a hundirse sin que nadie los pueda ayudar. Una estadística que tienes en el 2010 es que se produce una violación cada 4 minutos. Del 2010 ha crecido esta cifra, lo más seguro. Y dice aquí que el 65% son mujeres entre los 10 y 20 años. O sea, son niñas, son adolescentes, son mujeres que no llegan a 20 años sin que hayan sufrido alguna violencia sexual.
y la estadística habla de unas 120,000 aproximadamente violaciones al año. Dios santo. Sin darnos cuenta, hace 2 domingos predicaba sobre la familia. Cuando hablaba sobre la familia, yo presentaba algunas estadísticas como ahorita, pero presentaba otras estadísticas de niños, de adolescentes, de mujeres, de situaciones de desajuste en su familia, de una vida de error, de pecado, de faltas, etc. Y yo decía, ¿no seremos nosotros los causantes que estamos generando a la siguiente generación este desorden de vida familiar? Somos los causantes los que estamos propiciando que nuestros hijos vean un deterioro o se den cuenta de un matrimonio infeliz o se den cuenta porque a veces los esposos si no toman cuidado alguno en una relación sexual y les importa muy poco sus hijos y de pronto los hijos empiezan a ver o a darse cuenta de algunas de estas cosas y uno dice, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy sembrando para la siguiente generación cosas indebidas. Es decir, las siguientes generaciones pueden crecer en desorden moral, en perversidad, de acuerdo a la información que yo les entregue con palabras o con hechos. Y si no tenemos cuidado como padres y no atendemos la necesidad que tienen nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, estamos entregando una herencia de desastre moral a las siguientes generaciones, hijo. Así es, Pa, tienes aquí cómo vencer, cómo evitar y vencer la pornografía. Yo creo que ya estamos entrando en la parte más interesante, bueno, todo está interesante, pero la parte medular donde podemos evitar caer en la pornografía, algo que es tan común o tan inocente el ver a una pareja haciendo, ¿no? El punto número 1 o el A dice, no veas la pornografía como una debilidad, y esa es una parte muy importante. ¿Quieres explicarlo? Si dice allí, si lo ves como una debilidad, tú ya te consideraste vencido y pensarás que no lo puedes vencer. Entonces la pornografía no es una debilidad. Si tú piensas que la pornografía es una debilidad en ti, pues entonces ¿cuándo estarás fuerte para vencerlo? Si tú dices es mi debilidad, entonces ¿cuándo vas a estar fuerte para vencerlo? La pornografía no es tu debilidad. Se ha convertido en tu debilidad. Eso hay que aclararlo. Se convierte en debilidad, pero nunca fue debilidad. Entonces sí necesitamos entender que estas situaciones pueden cambiar porque acordémonos, cuando nosotros caminamos con Dios, el Señor Dios viene y nos da el poder. Es cuando el Señor nos dice, y voy a utilizarlo así, diga el débil, fuerte soy. En Juan 1 nos habla acerca de tener el poder de ser llamados hijos de Dios, poder para romper todo. Es decir, el lazo de la pornografía es un lazo de pecado que se puede romper. Entonces no veas la pornografía como una debilidad. Inciso B, ¿qué dice, hijo? Mira la pornografía como un pecado, algo tajante, algo que no debes de ver, ni siquiera permitir en lo más mínimo. Cuando tú te das cuenta que la pornografía es un pecado, entonces sabes que te estás enlazando a una situación de error y que va a crecer. Entonces no la veas como algo normal, como lo que tú decías, bueno, puedo ver y no hay problema, si no peco, si no fornico, no adultero, pues puedo ver como quiera a las personas y satisfacer un gusto visual. No, no debes verlo así, debes de verlo como un pecado. La pornografía es un pecado, es desleal a tu esposa estar viendo cuerpos desnudos de otras mujeres. Le estás faltando al respeto a tu esposa y si aún quieres vivir tener una película pornográfica en una relación sexual, no sabes el daño tan grande que le estás causando al matrimonio porque estás llevando a tu mujer a ver lo que no se debe. ¿Cómo puedes presentarla delante de cuerpos desnudos viviendo situaciones de perturbación sexual? Es indebido. Esto no es correcto. Entonces, a la pornografía se le ve como pecado. Ahora, estamos hablando de pornografía. Alguien está pensando en un video, o sea, sentarse a ver un video que tienen relaciones sexuales. La pornografía, no se llega a ver la pornografía de la noche a la mañana, sino, y repito otra vez, como lo he dicho y lo hemos repetido, es ver algo mínimo tan natural. A ver a alguna persona con poca ropa haciendo ejercicio es algo natural, o tomarlo como algo natural, eso va creciendo. O aún cuando tiene ropa.
Sí. Tú decías las personas que van al gimnasio, ¿verdad? Que de pronto su ropa está demasiado ajustada. O sea, como quiera, ¿es eso pornografía? Sí. El punto número 3, evite estar expuesto a pláticas de los presumidos del sexo. Entre comillas, aquellos Don Juan que dicen, yo fui y estuve, hice esto y aquello más. O sea, ¿qué es eso? O sea, presumes de una situación de depravación. ¿Quieres que se te aplauda porque lograste hacer una hazaña de hacer esa situación de vergüenza? La gente, pero mira la mentalidad. Eso es lo terrible, que lo ven como si fuera algo aplausible. Plausible, sí. Esto es increíble. ¿Cómo nosotros podemos entrar a un punto donde hay que alegrarnos y hasta tocar el hombro de la persona que vive esto? O sea, no es correcto. No es correcto que lo hagamos porque entonces estamos entregándole un mérito a aquel que hace perversión sexual. Y estarlo escuchando, ¿qué te ayuda? ¿Qué te ayuda? O sea, estar oyendo a alguien que está hablando de todo lo que hizo en una relación sexual, ¿en qué te beneficia? ¿En qué te beneficia? Entonces, no debemos estar expuestos a pláticas de estos presumidos sexuales que creen que lo que hicieron es muy grande y que es algo muy fuerte. No debe de ser así. Así es, no menosprecies las pequeñeces y evítalas, justo lo que estábamos hablando. Tal vez tú no lo veas así, pero tu razonamiento le dio la victoria al mal. Hay otra parte, no soy tan pecador que alguien puede creer. No soy tan pecador porque no soy esclavo por horas, soy esclavo por minutos. Un minuto de pornografía es suficiente para inquietar. ¿Cómo ves eso, hijo, tú? O sea, dice ellos, no, pues no veo la pornografía por una hora, pero veo por un minuto el cuerpo de alguien en una película. Y él se siente que está bien la persona, como lo ves tú. Es que justo lo que dices aquí, tal vez tú no lo veas así, pero le estás dando la victoria al mal, o sea, está entrando dentro de ti, se está, como lo dijimos hace algunos episodios pasados, nuestra mente albergó todas esas imágenes y esos pensamientos de lo que ocurrió y en algún momento el subconsciente lo va a traer a flote. Ese minuto se puede convertir en 2 minutos después. Y esos 2 minutos se pueden convertir después en 3 minutos y en 5 minutos, es decir, no jugamos con el pecado. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Es lo que dice Proverbios, se va a quemar. No podemos jugar con el pecado, ni por un minuto. El pecado, ni por un minuto. Cuando una persona recibe a Cristo Jesús como su Salvador, lo recibe en unos segundos. Y cuando una persona puede pecar e irse al infierno, puede ocurrir en unos segundos. Pero bueno, cada quien decide cómo quiere vivir. Y a lo mejor se escucha muy exagerado lo que estamos diciendo. De hecho, el siguiente punto, debes evitar una segunda mirada. Y es normal ver, lo pones aquí y se explica, lo hemos explicado. Es normal, natural ver a una mujer, a una persona de pasada, ¿no? Pero nosotros aquí dice, pero también es verdad que tú decides verlo por una segunda vez, tener una segunda mirada. Ese fue un deseo ya voluntario de voltear y quedártele viendo fijamente a la persona. Okay. ¿Cuándo es cuando se adultera? Ahí dice, el ojo adúltero está aguardando la noche diciendo, no me ve nadie, y esconden su rostro. Es decir, entran a un camino de error, de un deseo que solamente miraron, pero luego creció y creció y creció y se convirtió, pues fue el pecado del rey David. Miró desde su palacio a una mujer bañándose, pero ahora para poder verla y llamarla y tener una relación con ella es porque él entonces se quedó mirándola fijamente. Entonces ese minuto se convirtieron en 2 minutos. Ahora bien, él pudo haber dicho ya no, y pudo haberse volteado, pero él siguió y siguió y siguió. Entonces la pornografía no se para, hunde y hunde a las personas. Hay un texto, papá, que me gusta. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8, y es precisamente hablando de esto. Aléjate de las personas pornográficas, aléjate de las personas o de los deseos mínimos. En lugar de estar pensando, de estar viendo, mejor piensa en lo bueno, en lo justo, en lo recto. En la Biblia nos marca un código de pensamiento. El pensamiento vagabundo es un pensamiento que va a la basura y recoge impurezas. Entonces, si tú te quedas con un pensamiento de ocio y mirando, ves a una mujer o estás sin tener un enfoque
de objetividad en tu forma de pensar, entonces ese pensamiento de ocio es un pensamiento vagabundo que va a recoger toda clase de basura, toda clase de impurezas. Entonces nosotros sí tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con lo que vemos, con lo que pensamos. Y luego debemos de aprender que si nosotros no hacemos o no limpiamos nuestra vida, esto va a continuar en nosotros. La última parte, ya para ir terminando este capítulo, huye de las pasiones. No digas puedo andar sobre un fuego y no quemarme. Aquí no es cuestión de decir tengo fe para vencer la tentación. Le tienes que dar la vuelta y huir. Es lo que comentábamos la clase pasada o el episodio, la transmisión pasada, que no es de que yo puedo ver y no pasa nada. Soy hombre y sé lo que me puede afectar. Es voltear completamente y huir de lo que está acechándome para poder caer en ese pecado, en esa tentación. ¿Qué debemos hacer? Dice Tito 2:12, enseñándonos que renunciando, ¿qué es renunciar? No quiero tener nada que ver con esto. Renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Las tentaciones están a la puerta de una mentalidad ociosa. Involúcrate en actividades, llena tu agenda de trabajo, reúnete con personas productivas, haz proyectos, ocupa tu mente y tu cuerpo, haz ejercicio, lee la palabra de Dios, pero necesitas entonces renunciar completamente a eso que estás viviendo. Ahora, yo sé que no es sencillo, hijo, al principio no será sencillo para las personas, porque una vez que se determinan a no tener impureza en su mente, les va a volver a ocurrir porque ya metieron imagen tras imagen, escucharon y tienen en su mente tanto material pornográfico que ya es un abastecimiento, ya nutrieron su vieja naturaleza de ese pecado. Entonces les va a estar pidiendo y les va a estar pidiendo. Muy bien, necesitamos entenderlo. Se arranca de raíz, no se poda la planta. Esto quiere decir que si solamente pides perdón pero no te alejas, estás podando la planta. La planta del pecado, de la pornografía, se saca hasta la raíz completamente. Tienes que renunciar a todo. No te puedes permitir un espacio o un minuto. Tienes que soltarte de todo y Dios te puede librar. He visto a muchos hombres ser libres de la pornografía y caminar dentro de una mentalidad distinta, de una sanidad en su mente, de una higiene mental, que es algo grande que te puede ocurrir a ti. El Señor nuestro Dios puede limpiar tu mente, puede limpiar tus emociones y cuando te liberes de esto, tú vas a sentir la bendición completa de Dios. Su poder permeará sobre ti y te santificará y te limpiará. Sí es posible romper las cadenas de la pornografía. Y en este día, lo que vamos a hacer es llevarte a una oración donde reconozcas tus pecados. Número 1, renuncies a tus pecados y desees en tu corazón no volver a entrar a este camino de error, de esta práctica vergonzosa. Y número 3, empieces tú a tener cambios de hábitos y empieces a leer la Biblia y empieces a fortalecer tu vida. Y número 4, empieces a alejarte de las personas que te están guiando a ese pecado. Número 5, empieza a vivir una vida de actividad correcta, de honestidad, de respeto al prójimo. Empieza a establecer una línea de respeto para que digas, no puedo estarle faltando el respeto a las personas ni a Dios. Y Dios te va a ayudar. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de ti en esta noche, Señor Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Repite después de mí esta oración. Padre mío, te pido que perdones mis pecados. Te pido, Señor Dios, que limpies mi corazón. Mi mente está llena de pensamientos impuros. Mis ojos se fijan indebidamente en las personas. Hoy, Dios mío, renuncio a todo tipo de pecado que me lleva a la pornografía. Señor Dios, necesito tu ayuda y tu poder, y me quiero soltar, decido soltarme
me determino a soltarme de esta adicción a la pornografía. Que el poder tuyo, Padre, que es muy grande, rompa estas cadenas y me libere. Señor, en el nombre de Jesús, renuncio y pido liberación para mi vida en este momento. Ahora mismo, Padre, desecho de mi mente cualquier cosa que pueda enlazarme al mal. En el nombre de Jesús, santifico mi corazón, mis pensamientos, mi mente se purifica y cualquier cosa del mal que haya venido a mí por el poder de la sangre de Cristo, Señor Dios, lo reprendo y me suelto y me declaro libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia, quien encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Entonces, lo que debemos de hacer, esta oración, si tú la repetiste, si no, regrésale el minuto, hazlo. Creo que no está de más, todos, hombres, mujeres, podemos hacerla y no pasa nada. Si lo haces o no lo haces, es mejor estar limpio, constantemente estar purificando el código de pensamiento que dice la palabra, lo bueno, lo justo, lo que acaba de mencionar mi papá, estar siempre ocupado en una mente ociosa, entra cualquier basura, o sea, tienes la oportunidad, las puertas abiertas para caer en algún pecado y debemos de huir, no afrontar esa tentación. Hablamos más del varón, pero también le ocurre a la mujer. Cuando de pronto es infectada por algo malo que llega a ella, también le puede ocurrir a la mujer y puede entrar en esta situación de pornografía. Entonces también le puede ocurrir a las mujeres. Entonces suelten todo lo que traigan guardado y Dios nuestro Señor les liberta en el nombre de Jesús. O en la lascivia, ¿no? Cuando mencionabas acerca del joven, que la mujer ya busca provocar al joven, a lo mejor no lo hace, pero lo hace coqueteando, lo hace jugando. Eso es un espíritu de lascivia que puede estarse produciendo en ella para que pues haga caer a jóvenes, a personas casadas. Ya busca se viste con ese doble sentido de procurar que alguien más caiga en ese pecado. Y es terrible, pero bueno, ya no digo nada, pero dice, bueno, ya dice la Escritura, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Entonces líbrate de todo esto. Así es. Tú puedes estar bien. Debes estar bien, por ti mismo, por tu familia, por tu cónyuge, por tus hijos. Busca ser libre y sí lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Así es, terminamos y sabemos que fue de bendición esta última transmisión. Queremos que sea de bendición a muchas personas. Compártelo. Nuestra insistencia para que lo compartas es para tratar o eliminar la maldad del mundo. No es nada más para que alguien escuche nuestra religión o de nuestra iglesia, sino para que la maldad pueda ser erradicado. Tenemos que ir a la raíz, que es Cristo Jesús, que es Dios el que nos ha puesto la pureza y nos ha hecho a su imagen y semejanza. Entonces, gracias por estar en esta transmisión. Dios les bendiga. Esperamos verlos la próxima semana conectados para la siguiente transmisión. Bendiciones.